A los 12 años, Gabriela enfrentó la peor traición que una hija puede vivir. Fue expulsada de su hogar por su propio padre tras descubrir que estaba embarazada. A esa corta edad, tuvo que sobrevivir sola, sin el apoyo ni el amor de quienes debieron protegerla. Años después, Gabriela regresa y deja a todos completamente paralizados. Hola y bienvenida a Voces del Alma. La siguiente historia es completamente ficticia y está diseñada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión. En una noche fría y silenciosa en las calles de Bogotá, un grito ahogado resonó en el interior de una humilde casa. Gabriela, una niña de apenas 12 años, estaba sentada frente a sus padres, temblando mientras apretaba las manos contra su regazo. Había reunido todo su valor para confesar el secreto que la consumía desde hacía semanas. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Las palabras se atoraban en su garganta, pero finalmente, con un hilo de voz, dejó escapar lo que tanto temía decir: estaba embarazada. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor, como si el tiempo se hubiese detenido. Manuel, su padre, un hombre rígido y tradicional, la miró con ojos llenos de incredulidad y furia. Su rostro, normalmente sereno, se transformó en una máscara de ira contenida. Rosa, su madre, quedó paralizada, con la mirada clavada en el suelo, sin atreverse a enfrentar la realidad que su hija acababa de poner sobre la mesa. Gabriela esperaba gritos, pero lo que recibió fue algo peor, un estallido de palabras que cortaban como cuchillos. Manuel se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, con el rostro enrojecido. ¿Cómo era posible, gritaba, que su hija, tan joven, hubiera caído en una desgracia semejante? Sus palabras no solo eran duras, sino humillantes. Rosa permanecía en silencio, como si el peso de la situación la hubiera convertido en una sombra de sí misma. Gabriela trató de explicar, entre lágrimas, que no había planeado nada de aquello, que todo había sido un error. Pero Manuel no quería escuchar razones. Cada palabra que salía de la boca de su hija parecía alimentar aún más su furia. Él sentía que su honor como padre y como hombre había sido manchado. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué pensaría la familia? Para él, todo se reducía al que dirán, a la vergüenza pública, y no a la fragilidad de su hija que estaba sentada ante él, suplicando comprensión. La discusión se intensificó. Manuel golpeó la mesa con fuerza, exigiendo saber quién era el responsable. Gabriela, asustada, no podía responder. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Cuando finalmente murmuró un nombre, Manuel, lleno de rabia, arrojó una silla contra la pared. Gabriela se encogió en su asiento, sintiéndose más pequeña y vulnerable que nunca. En medio del caos, Rosa trató de intervenir, pero su voz fue un susurro frente a los gritos de Manuel. Rosa también estaba rota, dividida entre el amor por su hija y el miedo hacia su esposo. Miraba a Gabriela, y sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no encontraba la fuerza para defenderla. Manuel, incapaz de controlar su enojo, tomó una decisión drástica. Ordenó a Gabriela que saliera de la casa. No podía permitir que esa deshonra permaneciera bajo su techo. Rosa, horrorizada, trató de protestar, pero Manuel la calló con un gesto brusco. Gabriela, entre sollozos, suplicó a su madre que la ayudara, que no la dejara sola. Pero Rosa, atrapada en el miedo y la culpa, no pudo hacer nada. Gabriela se levantó, temblando, y fue a su habitación. Tomó una mochila y metió en ella lo poco que tenía, un par de mudas de ropa, un cuaderno y una muñeca que había sido su compañera desde que era pequeña. Mientras lo hacía, las lágrimas caían sin control por su rostro. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero aún no comprendía el alcance de lo que significaba ser rechazada por quienes más amaba. Cuando volvió a la sala, Manuel no la miró. Rosa tenía los ojos rojos, pero no dijo nada. Gabriela se quedó de pie por un momento, esperando que alguien la detuviera, que alguien le dijera que todo era un malentendido, que podía quedarse. Pero las palabras nunca llegaron. Con un nudo en la garganta, Gabriela abrió la puerta y salió al frío de la noche. Mientras caminaba por las calles, sintió como el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. No había luna ni estrellas que iluminaran su camino, solo la oscuridad y el eco de sus propios pasos. Llevaba una mochila ligera,
pero el peso de la tristeza en su corazón era abrumador. Atrás quedó la casa que había sido su refugio, el lugar donde había soñado y reído. Ahora, todo lo que quedaba era una niña perdida, con el mundo entero en su contra. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? ¿Cómo enfrentaría lo que venía? Pero una cosa era clara, estaba sola. Cada paso que daba parecía llevarla más lejos de la vida que había conocido. Gabriela no podía dejar de mirar hacia atrás, esperando que alguien saliera corriendo tras ella, que alguien la abrazara y le dijera que todo estaría bien. Pero la puerta permaneció cerrada, y el silencio de la noche fue su única respuesta. Mientras seguía caminando, una llovizna comenzó a caer. Sus ropas se empaparon rápidamente, y el frío se coló en sus huesos. Pero Gabriela no podía detenerse. No tenía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse allí, en medio de la calle, esperando un milagro que no llegaría. En su mente, las palabras de su padre resonaban una y otra vez. Deshonra, vergüenza, rechazo. Cada una de ellas se clavaba en su corazón como un puñal. Pero a pesar de todo, había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. Quizás era el instinto de proteger la vida que crecía en su interior, o tal vez era la fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Gabriela siguió caminando, dejando atrás no solo su hogar, sino también la inocencia de su niñez. Cada paso era una despedida, un adiós a todo lo que había conocido. Y aunque el camino que tenía delante era incierto, había una determinación silenciosa en su interior. Porque a pesar de todo el dolor, Gabriela sabía que tenía que seguir adelante. La primera noche en las calles de Bogotá fue una de las más largas y dolorosas para Gabriela. El frío se metía en su piel como agujas, y el hambre, que hasta ese momento había sido solo un concepto lejano, comenzó a retorcer su estómago con una intensidad que nunca había conocido. Con la mochila a cuestas y la lluvia empapando su cabello, caminó sin rumbo, buscando algún rincón que pudiera ofrecerle refugio. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y el ruido de los autos y las sirenas le recordaban lo pequeña e indefensa que era en ese vasto mundo. Apenas tenía 12 años y, sin embargo, la vida ya la había arrojado a una batalla que parecía imposible de ganar. Intentó sentarse en un banco de un parque, pero los guardias de seguridad la ahuyentaron. Vagó por las calles hasta encontrar un callejón oscuro donde nadie parecía prestarle atención. Allí se acurrucó, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas. Los días siguientes fueron aún más duros. Cada amanecer traía consigo un nuevo desafío, y Gabriela pronto entendió que la calle era un terreno hostil. Las miradas de los transeúntes estaban llenas de indiferencia o desprecio. Algunos incluso se burlaban al verla tan joven y sola. Intentó pedir ayuda, pero sus palabras eran ignoradas o respondidas con gestos de rechazo. Su voz, que alguna vez había sido clara y fuerte, comenzó a apagarse ante la indiferencia del mundo. El hambre se volvió su compañera constante. Con los pocos pesos que le quedaban, compró un pan duro y una botella de agua que intentó racionar durante días. Pero pronto se quedó sin nada, y tuvo que buscar comida en los basureros. La primera vez que lo hizo, sintió una mezcla de vergüenza y desesperación, pero el dolor en su estómago era más fuerte que su orgullo. Encontró un trozo de pan mohoso y lo comió sin pensarlo 2 veces. El frío era otro enemigo implacable. Las noches en Bogotá eran gélidas, y su ropa delgada no era suficiente para protegerla. A veces, buscaba refugio en las estaciones de autobús o bajo los puentes, pero esos lugares también estaban llenos de personas que luchaban por sobrevivir, y no siempre eran amables. En una ocasión, un grupo de hombres la echó de un lugar donde había intentado dormir, arrojándole latas vacías y gritando insultos. A pesar de todo, Gabriela no se rendía. Cada día era una nueva oportunidad para encontrar algo mejor, aunque a menudo parecía que el mundo estaba decidido a cerrarle todas las puertas. Su instinto de supervivencia la mantenía en pie, y aunque tenía miedo, había una fuerza silenciosa dentro de ella que la impulsaba a seguir adelante. Una mañana,
después de pasar la noche bajo un puente, se encontró con un grupo de niños que también vivían en la calle. Eran mayores que ella, y al principio, Gabriela tuvo miedo de acercarse. Pero al ver que compartían un pedazo de pan entre ellos, decidió arriesgarse. Uno de los niños, que se hacía llamar el Rata, le ofreció un trozo de comida. Gabriela aceptó con gratitud, aunque sabía que esto la hacía vulnerable. El grupo le enseñó algunas estrategias para sobrevivir en las calles. Le mostraron dónde podía encontrar comida desechada por los restaurantes y le advirtieron sobre las zonas peligrosas donde era mejor no ir. Pero también aprendió que no podía confiar completamente en ellos. En más de una ocasión, la amenazaron con quitarle lo poco que tenía si no compartía. Gabriela decidió mantener su distancia, agradeciendo la ayuda, pero siempre alerta. El tiempo pasó, y Gabriela comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Aprendió a observar a las personas, a identificar quién podría ofrecerle una moneda y quién la rechazaría sin siquiera mirarla. Conoció los horarios en los que los supermercados tiraban la comida que ya no podían vender y se convirtió en experta en encontrar los mejores lugares para refugiarse durante la noche. Pero la soledad era un peso que no podía ignorar. A menudo, mientras intentaba dormir, recordaba a su madre y se preguntaba si estaría pensando en ella. Quería creer que sí, que en algún momento Rosa abriría la puerta de su casa y saldría corriendo a buscarla. Pero cada día que pasaba sin señales de su familia hacía que esa esperanza se desvaneciera un poco más. Fue en una de esas noches solitarias cuando Gabriela encontró el centro comunitario dirigido por Sor Teresa. Había oído hablar de ese lugar a través de otros niños de la calle, pero no había tenido el valor de acercarse. Sin embargo, el hambre y el cansancio finalmente la empujaron a buscar ayuda. Cuando llegó, fue recibida por la cálida sonrisa de Sor Teresa, una mujer de rostro sereno y manos firmes que parecía irradiar bondad. Gabriela no pudo contener las lágrimas mientras la monja la abrazaba y le aseguraba que estaba a salvo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien se preocupaba por ella, que su vida importaba. En el centro, Gabriela encontró no solo refugio, sino también un sentido de pertenencia. Sor Teresa le ofreció una cama limpia, ropa nueva y comida caliente. Pero más que eso, le dio algo que Gabriela había perdido en las calles: dignidad. Bajo el cuidado de la monja, Gabriela comenzó a recuperar su fuerza y su esperanza. El centro comunitario era un lugar lleno de niños y jóvenes que, como ella, habían enfrentado el rechazo y la adversidad. Allí, Gabriela conoció a personas que la inspiraron con sus historias de resiliencia y superación. Sor Teresa le enseñó a leer y escribir, algo que Gabriela había abandonado desde que dejó la escuela. Cada letra y palabra que aprendía era un pequeño triunfo, una prueba de que podía construir un futuro mejor. Con el tiempo, Gabriela también comenzó a ayudar en el centro, cuidando a los niños más pequeños y compartiendo con ellos lo que había aprendido. Aunque todavía enfrentaba muchos desafíos, sentía que había encontrado un lugar donde podía empezar a sanar. El día en que nació Andrés, Gabriela sintió una mezcla de miedo y alegría. Aunque era joven y aún tenía mucho que aprender, sabía que haría todo lo posible por darle a su hijo una vida mejor. En los brazos de Sor Teresa, encontró la fuerza que necesitaba para enfrentar ese nuevo capítulo de su vida. A pesar de las noches frías y los días difíciles, Gabriela se aferraba a la esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidida a caminarlo, un paso a la vez. La calle le había enseñado lecciones duras, pero también le había mostrado su propia fortaleza. Y con Andrés en sus brazos, tenía una razón más para luchar. Cada amanecer traía consigo un desafío más para Gabriela, pero también una oportunidad para demostrar su fortaleza. La vida como madre soltera no era fácil, y mucho menos para alguien que había crecido entre las carencias y las calles. Andrés, su hijo, se convirtió en el centro de su universo, la razón por la que se levantaba todos los días a enfrentar un mundo que parecía conspirar contra ella. Gabriela encontró trabajo como costurera en un pequeño taller en las afueras de la ciudad. El dueño, un hombre mayor de pocas palabras, le permitió trabajar por encargo.
Cada puntada que daba era un recordatorio de que estaba construyendo algo para su hijo, aunque fuera con las manos adoloridas y la espalda encorvada tras largas horas frente a la máquina. Los días en el taller eran monótonos y agotadores, pero el pensamiento de Andrés esperándola en casa la llenaba de energía. El pequeño apartamento que alquilaba con mucho esfuerzo era humilde, apenas un espacio de 2 habitaciones con paredes descascaradas y ventanas que no cerraban bien. Sin embargo, para Gabriela era un refugio. Allí, cada rincón tenía un propósito, la mesa pequeña servía tanto para las comidas como para repasar los libros de texto que usaba en las noches. Y una caja de madera en la esquina almacenaba los pocos juguetes que Andrés tenía. A pesar de sus limitaciones, Gabriela se esforzaba por crear un ambiente lleno de amor y seguridad. Cocinaba con lo poco que tenía, convirtiendo ingredientes básicos en comidas que calentaban el alma. A menudo sacrificaba su propia porción para asegurarse de que Andrés tuviera suficiente. Cuando él se dormía, ella lo observaba en silencio, preguntándose cómo un ser tan pequeño podía ser la fuerza que la mantenía en pie. Por las noches, después de terminar su jornada en el taller y acostar a Andrés, Gabriela asistía a un programa de educación para adultos. Al principio, dudó de si podría con todo. Habían pasado años desde la última vez que sostuvo un libro de texto, y las matemáticas o la gramática parecían más difíciles que nunca. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las veces que había tenido que mendigar comida en las calles, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. El salón donde estudiaba estaba lleno de personas con historias similares. Algunas mujeres como ella, madres solteras que buscaban una oportunidad para mejorar sus vidas, hombres que habían dejado sus estudios para trabajar y ahora querían retomar el camino. Gabriela se convirtió en una figura admirada entre sus compañeros. Su perseverancia y su habilidad para aprender rápidamente le valieron el respeto de todos. A medida que los años pasaban, Gabriela comenzó a mejorar su técnica como costurera. Aprendió a hacer arreglos complejos, a coser prendas delicadas y a trabajar con clientes exigentes. Poco a poco, empezó a ganar un poco más de dinero, suficiente para comprar mejores materiales escolares para Andrés y, de vez en cuando, un pequeño lujo como un pastel para su cumpleaños. A pesar de las mejoras, la vida seguía siendo un constante desafío. Andrés se enfermó gravemente una vez, y Gabriela tuvo que enfrentarse al dilema de trabajar o quedarse cuidándolo. No tenía a nadie que la apoyara, ningún familiar que pudiera ofrecerle un respiro. Al final, decidió faltar al trabajo, lo que le costó un día de salario que apenas pudo recuperar. Pero ver a Andrés mejorar bajo su cuidado le confirmó que había tomado la decisión correcta. La relación entre Gabriela y Andrés era única. Él la miraba con una mezcla de admiración y amor, consciente de los sacrificios que hacía por él. Gabriela, por su parte, se aseguraba de enseñarle valores como la honestidad y la perseverancia. Le contaba historias sobre cómo había llegado hasta donde estaba, no para llenarlo de tristeza, sino para que entendiera que todo en la vida se podía superar con esfuerzo y dedicación. Un día, Andrés llegó de la escuela con un dibujo que había hecho en clase. En el papel, había dibujado a Gabriela con una capa, como si fuera una superheroína. Gabriela no pudo evitar llorar al verlo. Era la primera vez que alguien la veía como algo más que una mujer cansada o una trabajadora más. Para Andrés, ella era su heroína, y eso le daba la energía para seguir adelante. El taller de costura donde trabajaba comenzó a recibir más encargos, lo que significaba más horas de trabajo para Gabriela. Sin embargo, también significaba un ingreso más estable. Con el tiempo, logró ahorrar un poco de dinero, suficiente para comprar una máquina de coser usada que instaló en su apartamento. Esto le permitió trabajar desde casa por las noches, lo que significaba más tiempo para estar con Andrés y menos desgaste físico. A pesar de su rutina agotadora, Gabriela no perdió de vista sus estudios. Se graduó del programa de educación para adultos con honores, algo que jamás imaginó cuando comenzó. Andrés estaba allí, aplaudiendo con orgullo mientras su madre recibía el diploma. Para Gabriela, ese momento fue un símbolo de todo lo que había logrado,
no solo para ella, sino para su hijo. Los años pasaron, y Gabriela se convirtió en un ejemplo de perseverancia en su comunidad. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Muchas mujeres acudían a ella en busca de consejo, admirando su capacidad para superar las adversidades. Gabriela siempre les decía lo mismo, que no importaban las dificultades, lo importante era nunca rendirse. Aunque su vida seguía llena de desafíos, Gabriela encontró fuerza en los pequeños momentos de felicidad, un día soleado en el parque con Andrés, la sonrisa de un cliente satisfecho, o el sonido de las risas de su hijo mientras jugaban. Cada día era una batalla, pero también una victoria. Mientras veía a Andrés crecer, Gabriela comenzó a soñar con un futuro mejor para ambos. Sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que había recorrido un largo camino desde las calles de Bogotá. Su fortaleza y amor maternal la habían llevado más lejos de lo que jamás imaginó, y estaba decidida a seguir luchando por su hijo y por ella misma. El sol de la tarde iluminaba las calles de Bogotá con una calidez que contrastaba con el bullicio habitual de la ciudad. Gabriela observaba por la ventana del taxi, reconociendo los edificios desgastados, los comercios modestos y los niños que corrían entre los callejones. Habían pasado 16 años desde que se fue, pero el barrio donde creció seguía siendo un reflejo de su pasado. Cada esquina parecía guardar un recuerdo, la tienda donde compraba dulces con las pocas monedas que conseguía, el parque donde soñaba con una vida mejor, las casas donde escuchaba risas que no eran suyas. Gabriela había cambiado más de lo que jamás imaginó. Ahora era una mujer elegante, de andar seguro y mirada firme, vestida con ropa que hablaba de éxito y con un porte que reflejaba confianza. Aún así, dentro de ella, el eco de la niña que una vez fue seguía resonando. Había regresado para cerrar un capítulo de su vida, aunque el costo emocional de hacerlo era algo que todavía no podía calcular. El taxi se detuvo frente a una calle que le era demasiado familiar. Bajó del vehículo, sujeta a una mezcla de emociones que oscilaban entre la nostalgia y la incertidumbre. Los adoquines del suelo parecían los mismos, aunque desgastados por el tiempo. Avanzó lentamente, cada paso la acercaba a su pasado y, al mismo tiempo, la alejaba del presente que había construido con tanto esfuerzo. Los vecinos, ocupados en sus rutinas, apenas se percataron de su presencia al principio. Era como si una desconocida hubiera aparecido de repente en un lugar que no le pertenecía. Sin embargo, las miradas empezaron a girarse hacia ella. Primero con curiosidad, luego con asombro. Algunos murmuraban entre sí, tratando de adivinar quién era esa mujer que parecía haber salido de una revista. Una anciana que barría la acera se detuvo, dejando caer la escoba al suelo. Sus ojos se abrieron con incredulidad al reconocer a Gabriela. Era doña Lucrecia, quien había sido una amiga cercana de su madre. La mujer intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Gabriela le dedicó una leve sonrisa, un gesto que parecía decirle que el pasado estaba atrás, aunque la conexión con aquellos días seguía intacta. El recorrido por el barrio fue un desfile de emociones contenidas. Cada puerta, cada ventana, cada rostro le recordaba las penurias y los sueños rotos de su infancia. Al pasar frente a una casa con pintura descascarada, recordó las noches en las que el hambre la obligaba a buscar migajas en la basura. Ahora, su realidad era otra, pero esas cicatrices invisibles seguían formando parte de ella. Los niños jugaban en la calle, ajenos a las historias de quienes los rodeaban. Uno de ellos, con el cabello alborotado y las rodillas raspadas, se le acercó y la miró con curiosidad. Gabriela le preguntó por el parque donde solía jugar de niña, y el pequeño, sorprendido por su amabilidad, le señaló el camino. Sus pasos la llevaron hacia ese lugar, donde los columpios viejos y la fuente seca seguían siendo testigos de generaciones enteras. En el parque, se detuvo un momento para observar. Cerró los ojos y dejó que los sonidos y los olores del lugar la envolvieran. Era como si el tiempo no hubiera pasado, aunque ahora todo parecía más pequeño, más frágil.
Recordó las veces que se sentó en uno de los bancos, soñando con escapar de una vida que le parecía una condena. Hoy estaba ahí, no para escapar, sino para enfrentar lo que había dejado atrás. El murmullo de los vecinos continuaba creciendo. Algunos comenzaron a acercarse con timidez, queriendo confirmar lo que sus ojos les decían. Una mujer, con las manos cubiertas de harina, se le acercó y le preguntó si era Gabriela. La respuesta afirmativa dejó a todos atónitos. Nadie podía creer que aquella niña flaca y descalza se hubiera transformado en una mujer tan imponente. Los recuerdos seguían aflorando con cada paso que daba. Pasó frente a la escuela donde nunca pudo terminar sus estudios. Las paredes estaban descuidadas, y las risas de los niños que jugaban en el patio le recordaron las horas que pasó sentada en esas bancas, soñando con un futuro que parecía inalcanzable. Una vecina le ofreció pasar a su casa para tomar un café, pero Gabriela, con una amabilidad que no dejó dudas de su gratitud, declinó la invitación. Tenía una misión clara y no quería desviarse de ella. Sin embargo, el gesto de la mujer le conmovió profundamente. Había pasado tanto tiempo lejos que casi había olvidado la calidez de las personas que, a pesar de sus propios problemas, siempre tenían algo que ofrecer. La tarde comenzó a teñirse de tonos anaranjados, y Gabriela sabía que era hora de enfrentar el momento que había estado postergando desde que decidió regresar a Bogotá. Avanzó hacia la casa donde creció, esa estructura humilde que guardaba más dolor que alegrías. Desde lejos, podía ver el techo de zinc oxidado y las paredes descuidadas que parecían a punto de derrumbarse. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la mezcla de emociones que la embargaba. Cada fibra de su ser sabía que este momento marcaría un antes y un después en su vida. Detuvo sus pasos frente a la puerta, respiró profundamente y alzó la mano para tocar. Al hacerlo, sintió que todos los años de lucha, sacrificio y superación la habían preparado para este instante. Gabriela quedó frente a la puerta de la casa que había sido su hogar, un lugar que ahora parecía más pequeño y deteriorado de lo que recordaba. Las paredes, una vez pintadas de blanco, estaban cubiertas de manchas de humedad, y la madera de la puerta mostraba grietas profundas, como si los años hubieran dejado cicatrices no solo en los objetos, sino en los recuerdos que guardaban. Respiró hondo y levantó la mano para llamar. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la carga emocional que ese simple gesto representaba. Cada golpe en la madera resonaba como un eco en su pecho, trayendo de vuelta las memorias de gritos, discusiones y noches de lágrimas contenidas. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, escuchó pasos lentos y pesados desde el interior. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a Rosa, quien se detuvo en seco al verla. Rosa parecía otra persona. Su cabello, ahora completamente canoso, estaba recogido en un moño desordenado. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba un agotamiento que no solo era físico, sino emocional. Sus manos, temblorosas, se aferraron al marco de la puerta mientras sus ojos, incrédulos, recorrían el rostro de Gabriela. Al principio no pudo hablar. Su boca se movía como si quisiera formar palabras, pero ninguna lograba escapar. Gabriela, por su parte, no mostró ni rencor ni alegría. Su rostro mantenía una expresión serena, aunque sus ojos traicionaban la tormenta interna que sentía. Dio un paso hacia adelante, esperando una reacción de su madre, pero Rosa simplemente comenzó a llorar en silencio, sus lágrimas cayendo por sus mejillas sin control. En ese momento, Gabriela entendió que el tiempo no había sido más amable con su madre de lo que lo había sido con ella. Rosa finalmente murmuró su nombre, como si no pudiera creer lo que veía. Gabriela. La palabra salió como un susurro cargado de dolor, arrepentimiento y, quizás, esperanza. Sin decir nada más, Rosa se hizo a un lado, dejando que Gabriela entrara en la casa. La primera impresión fue abrumadora. El interior parecía haberse detenido en el tiempo. Los muebles eran los mismos, aunque más desgastados. Las paredes estaban llenas de grietas, y el aire olía a humedad y a soledad.
Gabriela caminó lentamente por la sala, observando cada detalle. Sus ojos se detuvieron en una fotografía antigua que seguía enmarcada sobre una mesa. Era de ella, cuando era niña, sentada junto a sus padres en un momento que, a simple vista, parecía feliz. El contraste con la realidad actual era impactante. Rosa cerró la puerta detrás de ella y, sin saber qué decir, se quedó de pie, mirándola como si temiera que desapareciera. Desde el fondo de la casa se escuchó un ruido, como el chirrido de una silla moviéndose. Gabriela giró la cabeza hacia la fuente del sonido, y poco después apareció Manuel. Su padre estaba irreconocible. Estaba en una silla de ruedas, con una manta cubriendo sus piernas. Su rostro, antes duro y severo, ahora parecía el de un hombre derrotado por la vida. Sus ojos se encontraron con los de Gabriela, y por un momento todo quedó en silencio. Manuel la observó con incredulidad, como si su mente estuviera tratando de procesar lo que veía. Sus manos temblaron mientras intentaba mover la silla hacia ella, pero el esfuerzo parecía agotarlo. Finalmente, fue Rosa quien empujó la silla, llevándolo hasta donde Gabriela estaba. Él levantó una mano, intentando alcanzar a su hija, pero ella no se movió. No era rechazo, sino una necesidad de procesar todo lo que estaba ocurriendo. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada mirada, cada gesto parecía estar lleno de preguntas no dichas. Manuel intentó hablar, pero su voz salió débil y rasposa. Su hija. Era lo único que pudo decir antes de que sus ojos se llenaran de lágrimas. Ver a su padre en ese estado despertó emociones que Gabriela había enterrado hacía años. Recordó al hombre que una vez fue fuerte, que imponía miedo con solo una mirada. Ahora, frente a ella, estaba un hombre quebrado. Gabriela respiró profundamente, manteniendo la calma. No estaba allí para buscar confrontaciones, pero la presencia de sus padres revivía heridas que aún no habían sanado. Rosa se acercó lentamente, tocando el brazo de Gabriela con una mano temblorosa. Su rostro reflejaba un remordimiento profundo, como si cada arruga en su piel contara una historia de arrepentimiento. Intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Finalmente, Gabriela habló. Su voz era firme pero tranquila, como si quisiera asegurarse de que cada palabra fuera escuchada con claridad. Les dijo que no estaba allí para reprocharles nada, sino para enfrentar su pasado y seguir adelante. Su tono no tenía rencor, pero su presencia era un recordatorio de todo lo que habían perdido como familia. Rosa se arrodilló frente a ella, llorando abiertamente. Le pedía perdón, aunque no podía articular una frase completa. Manuel, por su parte, parecía incapaz de reaccionar más allá de las lágrimas que corrían por su rostro. La imagen era desgarradora. Dos padres enfrentando a la hija que habían perdido, no solo físicamente, sino emocionalmente, y ahora enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Gabriela no los abrazó ni los consoló. No porque no quisiera, sino porque sabía que el proceso de sanar no podía empezar de esa manera. En cambio, se quedó ahí, de pie, dejando que ellos enfrentaran sus propias emociones. El peso del pasado estaba en esa sala, palpable, casi tangible. Cada lágrima, cada mirada cargaba con años de silencio, dolor y arrepentimiento. El encuentro era solo el comienzo de un largo camino. Pero, por primera vez en 16 años, estaban juntos bajo el mismo techo, enfrentando las verdades que durante tanto tiempo habían evitado. Gabriela sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidida a no dejar que el peso de esos años definiera su futuro. Gabriela permanecía en pie, mirando a sus padres desde la misma distancia emocional que había mantenido por años. La pequeña sala, impregnada de recuerdos y sombras del pasado, se llenó de un silencio espeso, roto solo por el sonido del reloj de pared que marcaba los segundos como una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Ella sabía que este momento era crucial, no solo para ellos, sino para sí misma. Era tiempo de hablar, de dejar salir una verdad que llevaba guardada demasiado tiempo. Rosa, aún con las mejillas húmedas, se acercó tímidamente y se sentó en la vieja silla junto a la mesa.
Sus manos temblaban mientras entrelazaba los dedos en un gesto nervioso. Manuel, desde su silla de ruedas, no apartaba la vista de su hija. Sus ojos, profundamente hundidos y apagados, reflejaban más que incredulidad. Había en ellos algo de miedo y también un rastro de orgullo herido, como si su orgullo fuera lo único que le quedaba después de tantos años. Gabriela comenzó a hablar con calma, pero con una determinación que hizo que ambos levantaran la cabeza. Les contó cómo había sido arrancada de ese hogar y lanzada al mundo sin preparación, sin amor, sin un lugar al cual llamar suyo. Describió noches enteras en las que lloró hasta quedarse dormida, escondida en rincones donde nadie pudiera verla, y cómo aprendió a endurecerse para sobrevivir. Cada palabra era como una daga que atravesaba a Rosa, quien rompió en sollozos al escuchar el sufrimiento de su hija. Pero Gabriela no se detuvo. Les explicó cómo, a pesar de todo, había encontrado en la adversidad una fuerza que no sabía que poseía. Aprendió a trabajar duro, a luchar por cada oportunidad y a levantarse cada vez que el mundo parecía querer aplastarla. Su voz tembló cuando habló de Andrés, su hijo, el fruto de una relación que nunca había esperado y que le cambió la vida para siempre. Andrés, el niño que había sido su ancla y su mayor motivación para seguir adelante. Rosa levantó la mirada en cuanto escuchó ese nombre, como si de pronto el peso de su ausencia cobrara aún más significado. Sus labios se movieron intentando formar una pregunta, pero no pudo articularla. Fue Manuel quien, con un hilo de voz apenas audible, dijo el nombre de su nieto por primera vez. La mención de Andrés abrió una grieta en la barrera que habían construido durante tantos años, y el silencio que siguió fue como un abismo que ninguno de ellos sabía cómo cruzar. Gabriela continuó, esta vez con un tono más firme. Les habló de cómo Andrés había sido rechazado por ellos incluso antes de nacer, de cómo ese rechazo la hirió más profundamente que cualquier otra cosa. Pero también les contó cómo ese niño, que ellos habían despreciado, se convirtió en su mayor logro. Andrés no solo era un joven brillante y talentoso, sino que ahora estudiaba en una de las universidades más prestigiosas del país, algo que ella jamás habría imaginado posible cuando nació. Rosa rompió en un llanto desgarrador al escuchar estas palabras. Sus manos se llevaron al rostro, y su cuerpo comenzó a temblar como si el peso del remordimiento la estuviera aplastando. Entre sollozos, confesó que nunca había dejado de buscar a Gabriela. Cada día, cada noche, había rezado por ella, había llorado en silencio por la hija que había perdido. Pero fue Manuel quien la detuvo, quien la convenció de que no valía la pena, que si Gabriela se había ido, era mejor no mirar atrás. Gabriela escuchó estas palabras con el rostro inmutable, pero por dentro sintió como algo se rompía. Había esperado muchas cosas de ese encuentro, pero no esa confesión. Sin embargo, no mostró rencor. En su lugar, se limitó a sentir, como si todo finalmente estuviera teniendo sentido. Rosa, entre lágrimas, tomó las manos de su hija y le suplicó perdón. Su voz, cargada de desesperación, era casi inaudible, pero cada palabra estaba impregnada de un arrepentimiento genuino que llenó la habitación. Manuel, por otro lado, no podía hablar. Se limitó a mirar a Gabriela con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de sostenerle la mirada por mucho tiempo. Su orgullo, ese que lo había llevado a tomar tantas decisiones equivocadas, ahora se desmoronaba frente a él como un castillo de arena arrasado por las olas. No podía culpar a nadie más que a sí mismo por lo que había ocurrido, y esa realización era más dolorosa que cualquier otra cosa. Gabriela les recordó cómo, durante años, había deseado tener una familia que la apoyara, que estuviera a su lado en los momentos más difíciles. Pero ahora entendía que ese deseo no podía cambiar lo que había sucedido. Les contó cómo, a pesar de todo, había encontrado una manera de reconstruir su vida. Andrés había sido su mayor impulso, su razón para seguir adelante. Y ahora, cada logro de él era también un triunfo para ella. El silencio volvió a llenar la sala cuando Gabriela terminó de hablar. Rosa seguía llorando, mientras Manuel, completamente quebrado, mantenía la mirada fija en el suelo. Gabriela se levantó lentamente, mirando a sus padres con una mezcla de compasión y firmeza.
Sabía que este encuentro no borraría el pasado ni las cicatrices que llevaba en el alma, pero era un paso hacia algo más grande, algo que aún no podía definir. Con un último vistazo a ambos, Gabriela se preparó para lo que vendría después. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. El peso de sus palabras todavía resonaba en la habitación, y aunque sabía que el camino hacia el perdón sería largo y difícil, estaba lista para enfrentarlo. La revelación de su historia no era solo un acto de valentía, sino un recordatorio de que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay espacio para la redención. Gabriela permanecía frente a sus padres, con una mezcla de serenidad y firmeza en su rostro. Las palabras que había pronunciado anteriormente aún resonaban en la sala, llenando el espacio con un peso emocional que era casi tangible. Rosa seguía en el suelo, con los ojos inundados de lágrimas, mientras Manuel apenas podía sostenerse en su silla de ruedas. Ambos estaban atrapados en una maraña de remordimientos, recuerdos y un amor que había permanecido sepultado bajo años de orgullo y silencio. Gabriela los miraba, no con odio ni rencor, sino con una resolución que solo aquellos que han sufrido profundamente y han salido adelante pueden mostrar. El aire parecía más denso, cargado de emociones que ninguno de los tres sabía cómo procesar del todo. Rosa extendió una mano temblorosa hacia Gabriela, pero sus palabras se quedaron atoradas en su garganta. Lo único que podía ofrecer eran lágrimas, esas que durante tantos años había reprimido, creyendo que con ellas no resolvería nada. Pero ahora, frente a su hija, no había barreras que pudieran contenerlas. Cada lágrima que caía era un pedazo de su alma que buscaba redimirse. Manuel, por su parte, mantenía la cabeza gacha. Sus manos, marcadas por el paso de los años y el trabajo duro, se aferraban con fuerza a los reposabrazos de su silla. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero su silencio en ese momento decía más de lo que cualquier discurso podría expresar. Sus hombros se movían ligeramente, y Gabriela se dio cuenta de que estaba llorando. Era una imagen que nunca pensó que vería, su padre, el hombre fuerte y orgulloso que siempre había dictado el rumbo de su hogar, ahora reducido a un mar de arrepentimiento. Gabriela dio un paso hacia ellos, y la distancia que había mantenido durante tanto tiempo comenzó a acortarse. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil, pero también entendía que era necesario. Había cargado con el peso del dolor y el rechazo durante demasiados años, y ahora tenía la oportunidad de liberarse de esas cadenas. Extendió una mano hacia ellos, no como un gesto de superioridad, sino como una muestra de que el perdón era posible, incluso en las circunstancias más desgarradoras. Rosa cayó de rodillas al ver ese gesto. Su cuerpo temblaba mientras un sollozo profundo escapaba de sus labios. No podía creer lo que veía. Gabriela, su hija, la misma que habían rechazado y dejado a su suerte, ahora estaba dispuesta a tenderles una mano. Era un acto de amor que Rosa no sentía que mereciera, pero que agradecía desde lo más profundo de su ser. Entre sollozos, comenzó a pedir disculpas, balbuceando palabras entrecortadas que apenas eran comprensibles. Decía que lo lamentaba, que nunca había querido que las cosas terminaran así, que había soñado con este momento durante años. Manuel levantó la vista lentamente, y lo que Gabriela vio en sus ojos la conmovió de una manera que no esperaba. No era solo arrepentimiento lo que había allí, sino una tristeza profunda, casi indescriptible. Era el reflejo de un hombre que sabía que había fallado en lo más importante, que había dejado que su orgullo destruyera a su familia. Las lágrimas corrían por su rostro, y aunque trataba de contenerlas, era evidente que no podía más. Su voz, quebrada y casi inaudible, finalmente se dejó escuchar. Decía que lo sentía, que había sido un tonto, que todo lo que había hecho había sido por miedo, por no saber cómo lidiar con sus propios errores. Gabriela sintió un nudo en la garganta al escuchar a su padre. Durante años había soñado con este momento, pero nunca imaginó que se sentiría así. No era una victoria, no era un triunfo sobre ellos. Era algo mucho más profundo, una especie de liberación que venía del entendimiento de que todos eran, en el fondo, víctimas de sus propias circunstancias.
Sabía que el perdón no borraría el pasado, pero también entendía que era la única forma de seguir adelante. Les recordó con voz suave pero firme que el amor siempre puede redimir, pero que las cicatrices del rechazo nunca desaparecen por completo. Les habló de cómo esas heridas habían moldeado su vida, de cómo había aprendido a ser fuerte a pesar de todo, pero también de cómo siempre había deseado tener una familia que la apoyara. Les dijo que el perdón no era solo para ellos, sino también para ella misma, porque no quería seguir viviendo con el peso del rencor. Rosa asintió entre lágrimas, mientras seguía arrodillada frente a su hija. Sus manos, arrugadas por el tiempo, se aferraban a las de Gabriela como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. Manuel, aunque no decía nada, extendió su mano temblorosa hacia Gabriela, buscando también ese perdón que tanto necesitaba. Gabriela tomó sus manos y cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la profundidad de ese momento. No era fácil, pero sabía que era lo correcto. El tiempo pareció detenerse mientras los tres permanecían allí, unidos por primera vez en muchos años. Era como si ese acto de perdón hubiera roto las barreras invisibles que los separaban, permitiéndoles ver finalmente lo que siempre había estado allí, un amor que, aunque enterrado bajo capas de dolor y orgullo, nunca había desaparecido por completo. Gabriela respiró hondo y dio un paso atrás, liberando sus manos de las de sus padres. Sabía que todavía quedaba mucho por sanar, que este momento no era el final, sino el comienzo de un proceso largo y complicado. Pero también sabía que había dado el primer paso, y eso era suficiente por ahora. Sus padres la miraron con gratitud y arrepentimiento, y aunque las palabras no eran necesarias, sus miradas lo decían todo. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no era un silencio pesado ni incómodo. Era un silencio cargado de significado, de posibilidades, de un futuro que aún estaba por escribirse. Gabriela sabía que las cicatrices del pasado siempre estarían allí, pero también entendía que el perdón era la llave para abrir una nueva puerta. Y con ese pensamiento en mente, se preparó para lo que vendría después, con el corazón más ligero y la certeza de que había hecho lo correcto. Gabriela despertó temprano aquella mañana, sabiendo que era el día en que debía cerrar uno de los capítulos más intensos de su vida. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas de la pequeña habitación que había ocupado durante su breve regreso a casa. A su lado, una hoja de papel descansaba sobre la mesa, con las palabras cuidadosamente escritas que durante la noche le habían costado lágrimas silenciosas. Esa carta sería el último puente que tendería hacia sus padres, un puente de amor, reflexión y despedida. Al bajar las escaleras, el silencio reinaba en la casa. Rosa y Manuel seguían dormidos, exhaustos por las emociones de los últimos días. Gabriela caminó por el pasillo, recordando cada rincón de aquel lugar que una vez había sido su hogar. Cada cuadro, cada grieta en las paredes y cada objeto cotidiano parecía cargar con un peso invisible, como si guardaran los ecos de una historia que nunca se había contado por completo. En la mesa del comedor, dejó la carta, doblada cuidadosamente, con su nombre escrito en la parte superior. Luego, salió sin mirar atrás, consciente de que este sería un momento decisivo no solo para ella, sino también para sus padres. Cuando Rosa despertó, sintió una extraña calma en el aire. Al levantarse, notó la ausencia de su hija y su corazón se hundió de inmediato. Corrió hacia el comedor y vio la carta sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras la tomaba y la abría. Manuel, al escuchar los pasos apresurados de su esposa, salió de su habitación y la encontró sentada, con los ojos fijos en el papel y lágrimas deslizándose por sus mejillas. Se acercó lentamente, temiendo lo que esa carta pudiera contener. En la carta, Gabriela hablaba con una sinceridad que solo podía surgir del profundo amor que aún sentía por ellos. Les agradecía por los momentos buenos que había vivido en su infancia, esos que habían quedado enterrados bajo el peso de los años de rechazo y distancia. Les explicaba cómo había sufrido, pero también cómo ese sufrimiento la había hecho más fuerte y más consciente del valor del amor verdadero. Les decía que, aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían, estaba dispuesta a dejarlas atrás para construir un futuro libre de resentimientos.
Escribía que el verdadero amor no se demuestra en los días de alegría, sino en los momentos más oscuros, cuando parece imposible tender una mano o pronunciar una palabra amable. Les confesaba que había anhelado durante años su abrazo, su apoyo, su aceptación incondicional. Sin embargo, había aprendido que no podía seguir esperando algo que ellos mismos no sabían cómo dar. Y por eso había decidido perdonarlos, no porque lo merecieran, sino porque ella lo necesitaba para seguir adelante. Rosa se cubrió el rostro con las manos, sollozando mientras las palabras de su hija la atravesaban como cuchillos. Manuel tomó la carta y continuó leyendo. Gabriela les pedía que no desperdiciaran la segunda oportunidad que la vida les había dado. Les sugería que usaran su experiencia y su arrepentimiento para ayudar a otros jóvenes que enfrentaran situaciones similares. Les recordaba que nunca era tarde para redimirse, para cambiar, para demostrar que el amor podía prevalecer sobre cualquier error. Las últimas líneas de la carta eran un adiós. Gabriela les decía que regresaría a su nueva vida, aquella que había construido con esfuerzo y valentía. Les aseguraba que, aunque la distancia física los separara, su corazón siempre tendría un espacio para ellos. Pero también les dejaba claro que su decisión de irse era irrevocable, porque ahora sabía que su felicidad dependía de seguir adelante, sin mirar atrás. Manuel dejó la carta sobre la mesa, incapaz de leer más. Su rostro estaba bañado en lágrimas, y por primera vez en años, permitió que Rosa lo abrazara. Ambos se aferraron el uno al otro como si fueran náufragos en medio de una tormenta, compartiendo el peso del dolor y la culpa que los consumía. En ese momento, entendieron que Gabriela les había dado un regalo que no merecían, la posibilidad de redimirse. Durante los días siguientes, Rosa y Manuel comenzaron a reflexionar profundamente sobre sus vidas. Rosa, quien siempre había sido la más dura con su hija, empezó a recordar los momentos en los que había permitido que su propio miedo y orgullo se interpusieran entre ellas. Pensaba en las veces que había cerrado la puerta, tanto literal como emocionalmente, cuando Gabriela más la necesitaba. Ahora se daba cuenta de que cada rechazo había sido una oportunidad perdida para demostrarle su amor. Manuel, por otro lado, revivía las decisiones que había tomado como padre, cada palabra dicha y cada acción que había causado daño. Su orgullo había sido su mayor enemigo, cegándolo ante las necesidades de su propia hija. Ahora, al leer una y otra vez la carta de Gabriela, entendía que el verdadero fracaso no había sido perder el control sobre su familia, sino haber perdido la oportunidad de ser un refugio para ella. Con el tiempo, ambos comenzaron a transformar su dolor en acción. Rosa contactó a un grupo local que ayudaba a jóvenes en situaciones vulnerables, ofreciéndose como voluntaria para compartir su historia y aprender de las de otros. Al principio, sentía vergüenza de admitir sus errores, pero poco a poco se dio cuenta de que su sinceridad era una forma de honrar el sacrificio de su hija. Manuel, aunque limitado por su estado físico, comenzó a escribir cartas a jóvenes que atravesaban momentos difíciles, alentándolos a no rendirse y a buscar el apoyo que él mismo no había sabido brindar a Gabriela. La casa que una vez había estado llena de silencio y tensiones empezó a llenarse de nuevas voces y experiencias. Cada joven que cruzaba su puerta representaba una oportunidad para Rosa y Manuel de reparar, al menos en parte, el daño que habían causado. Aunque el vacío dejado por la partida de Gabriela nunca desaparecería por completo, ambos encontraron consuelo en saber que su dolor y arrepentimiento estaban dando frutos. Mientras tanto, Gabriela continuaba su camino, más segura que nunca de la decisión que había tomado. Aunque sabía que su ausencia sería difícil para sus padres, también entendía que era necesaria para que todos pudieran sanar. El perdón que les había otorgado no solo los liberaba a ellos, sino también a ella misma, permitiéndole vivir sin el peso del resentimiento. Gabriela aprendió que el perdón no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Al dejar atrás el pasado, pudo abrazar un futuro lleno de posibilidades, sabiendo que había hecho todo lo posible por sanar las heridas de su familia. A través del sacrificio y la resiliencia de Gabriela, la historia nos enseña que el amor incondicional y la redención son fuerzas poderosas que pueden sanar incluso las heridas más profundas.